Walter Chagas, compañero de la AJP en FOICA. FOICA, ustedes recuerdan que es la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines. Y después volvemos. ¿Cómo? Sí, pero no es lo mismo, es distinto. En el momento acá se está aprendiendo un intercambio, donde ustedes van a poder después hacer preguntas. No sé si me siento porque si no, no me ven de allá. Bueno, ellos son muy respetuosos, así que van a hacer el silencio adecuado para... Buen día. En nombre de mi asociación de jubilados en la industria de la carne, nos sentimos muy felices de que hayamos sido invitados por los compañeros de APES y en especial por Miguel, Federico y todo el grupo. Y nosotros lo que podemos aportar es, como vecino del Cerro y como militante social, que cumplimos 50 años el mes pasado, por llegar por primera vez al que conocen la Federación de la Carne, ese local, con unos 14 años, o sea que pueden sacar perfectamente la edad que tengo. Y soy uno de los más jóvenes de aquel lugar hoy, dentro de la dirección de la JUPE en FOICA y dentro del primer museo de los trabajadores de la industria frigorífica reconocido por el MEF, que funciona ahí adentro. Si algunos son del interior, se ubican en un pueblo del interior. En la década del 60 el Cerro era eso, un pueblo del interior. Pero lo que van a hablar ustedes la semana que viene con esa gente de Yerra, comienza después que ustedes estuvieron en la escuela el tema de Hernandaria, ¿no? Cuando introduce el ganado. Y 250 años en la zona de Fray Bentos. Hoy no está Marco, que tiene el nombre que él me lo pronunciaría bien, que es un alemán, un químico alemán, estudioso de la molécula. Se le da por pensar que en la zona sur del Río de la Plata y de América del Sur, o sea, en la cuenca del Río de la Plata, podía trabajar con el ganado y hacer un producto orgánico. 1862. Esa va a ser la única fecha que les voy a dar. Ahí comienza todo esto que hoy ustedes van a trabajar, cuero y lana. Pero específicamente ahí aparece una empresa que la van a tener que buscar, que se llamó Lenco, que nació acá, que era una transnacional. Y ustedes saben que las transnacionales se llevan las cosas. No, Lenco nació acá, murió en Italia en 1985, pero le dejó a este país la industrialización de la carne, del cuero y de la lana. Vinieron dos científicos alemanes, que si estuviera Marco me ayudaría, porque él los pronuncia, y yo le iba a hacer eso, que él me pronunciara porque ustedes están hablando con un obrero, integrante de la clase obrera, que eso es importante también que sepan que el Cerro tenía esa característica, el emigrante que venía, pero ahí empieza la historia. Estamos en Río Negro, 1862, 64 empieza a funcionar y se crea el Cornevés y se crea el enlatado en el vacío y se crea un fertilizante orgánico con la sangre del ganado y con la bosta del ganado. Ahí empieza la historia y empieza la industrialización de este país. En el Cerro llega en 1903 los primeros frigoríficos. ¿Tenemos el Cerro? Tenemos el Cerro. Tenemos Punta de Sayago, que es hoy lo que viene a ser donde se está haciendo el tema del gas. Ahí se crea un frigorífico que se llama La Uruguaya, que, si quieren les doy algunos datos así rápidos, si hay tiempo, no sé qué tiempo tenés, que hay Miguel, pero los datos son importantes en este sentido. Ese frigorífico fue creado, se llamaba La Uruguaya, y fue creado para tener 3 turnos de 4.000
a 5.000 personas por turno. Uno de ellos. El otro frigorífico que está en Punta de Lobos. ¿Eso fue antes del Nacional? Claro, 1903. ¿Y dónde? ¿Después quedó? El Nacional viene un poquito más adelante. Pero es el mismo establecimiento. Se llamaba. Para ubicarlos es acá. Se llamaba La Está Uruguaya. la punta de Sayago. Ahí en Punta de Sayago. Se llamaba La Uruguaya. En ese mismo frigorífico, las fábricas inglesas, la cultura inglesa, creaba los frigoríficos y casas alrededor de esos frigoríficos. La importancia, porque siempre estaban alejados del centro de la ciudad, del centro por los olores y por el medio ambiente. Hubieron viviendas ahí que estuvieron desde 1903 hasta finalizado el frigorífico allá, liquidado en 1980. Esas casas albergaron a exiliados, emigrantes que hicieron rico a este país, normalmente venidos del este de Europa, de Italia, de Portugal, de España, agredida en varias guerras civiles, y eso sirvió para eso. Cualquiera de los 3 frigoríficos que existieran en el cerro, a partir de 1903, que después está el Sweet, que era de capitales norteamericanos y ingleses, también tenía sus casas, pero ya el cerro estaba más avanzado, porque habían unas casas en Casabó, que vos tenés que tenerlos sobre Punta de Sayago de Lobos, unas casas estilo chalecitos, que era una estructura de 2 casas con 2 entradas, 2 cuartos, y eran casas obreras, eran barrios obreros. Eso estamos hablando de un país donde el Estado tenía como objetivo que la industria fuera netamente nacional. En ese momento, hasta 1928, la industria cárnica estaba en manos extranjeras. En 1928 se crea el frigorífico nacional con las mismas características, pero el Estado como controlador, no solo de precios, sino del abasto y de los precios de las carnes. Esos son durante los gobiernos vallistas, y donde el vallismo, aquel que se le llamaba el vallismo protector de los más humildes y de la clase trabajadora, con el tema de las 8 horas, con el tema de los salarios, de los consejos de salario, donde comienza toda una era de sindicalización en el Uruguay de las décadas del 30 y del 40. O sea, las primeras sindicalizaciones, por supuesto, están antes del 1900, que son los compañeros gráficos por allá, que está en discusión en el 1890 o algo por el estilo. Quizás ustedes podrán comprender que no están ante un docente, sino un vecino más y un ciudadano común de la villa. Perdón, ahí también es que surge la ley de la silla, la que llamaban la ley. La ley de la silla surge a través de que las mujeres, normalmente los hombres trabajaban parados. La ley de la silla surge más adelante en la industria de la vestimenta y en la industria del calzado. Yo no me quiero ir mucho por las ramas, pero hoy la utopía aquella de los jóvenes cuando teníamos del 68 se hace realidad que sea obligatorio hacer los 6 años de liceo. La dictadura a mí no me dejó hacer muchos años de liceo, pero trabajé en la industria frigorífica. Hoy Miguel me dijo que tuvo un accidente con una bolsa. Yo trabajaba en las cámaras como viviendo cosas congeladas, pero nunca levanté una cosa. Y debido a la persecución sindical, después me metí en la industria del calzado y la industria de la vestimenta. Y esta era mi herramienta de trabajo, por eso las manos que tengo pueden ser que no sea un trabajador de la industria. Y con esto trabajaba, con esto cortaba, con esto creaba calzado, vestimenta, todo eso que hoy viene de China. Acá en el Uruguay la industria era muy próspera, fue eliminada por las grandes transnacionales y por el Estado que no las protegió.
hasta 1958 estamos hablando, el Estado no protegió la industria nacional. O sea, desmanteló un frigorífico nacional, como estábamos en ese caso, que era importantísimo, pero no solo desmanteló eso, sino que los privados que tomaron rienda suelta de determinadas situaciones, la oligarquía criolla asumió el control de los frigoríficos, asumió el monopolio de los cueros, asumió el monopolio de las lanas, desmanteló las textiles. O sea, toda la zona oeste de Montevideo y la zona noreste de Montevideo, yo acá tengo un sinfín de nombres de fábricas que, como mínimo, imagínense que tenían 1000 trabajadores y llegaban a esa fábrica que tenían 4.000, el frigorífico 4.000 a 5.000 trabajadores por turno, y eran 3 frigoríficos y habían 2 que tenían la misma capacidad y uno que tenía la mitad. Estamos hablando que en las épocas de la década del 30, el 40 y hasta mediados del 50, en esos frigoríficos entraban un promedio de 30.000 trabajadores. 30.000 trabajadores en una zona donde la población no llegaba a 30.000. Venía gente de Canelones, venía gente de Maldonado, porque el tren existía. Ahí estamos. El Estado dejó de proteger y al más humilde, porque el tren, que no es rentable en ningún país del mundo, era fundamental para venir de Florida a trabajar a Montevideo, que hoy se viene también, que era fundamental venir de San José a trabajar a Montevideo, porque estaban las fábricas ahí. Porque las fábricas no estaban ahí porque sí, porque le quedaba más fácil trasladar al puerto. Hoy no podrían estar ahí porque la contaminación sería espantoso, lo de una fábrica. Estamos hablando de otras épocas, que ya no van a regresar esas épocas. Y que la tecnología, ustedes son los que van a manejar la tecnología y los que van a crear puestos de trabajo. O sea, cuando se pensó también que las máquinas iban a romper las estructuras, iban a dejar al trabajador sin trabajo en la era feudal, pasar a la era industrial, tampoco se crearon puestos de trabajo. Y por eso nosotros, la gente, el pueblo, los sindicatos, le decimos a la universidad que nosotros queremos maestros, docentes, que trabajen para el pueblo, para la gente, para los viejos, que los jóvenes piensen y sean los más privilegiados junto con los niños. Pero eso es más filosófico que otra cosa. Vamos a la nuestra, que no me quiero ir por las ramas mucho. Pero yo le voy a nombrar, vamos a suponer, en el cerro, en aquella época estaban los saladeros, ¿no? Después de los saladeros vino los frigoríficos. Después de los frigoríficos existían curtiembres, que eran de pieles, se llamaba Alaska. Esa curtiembre que se llamaba Alaska eran pieles de lobo. Las pieles de lobo era el Estado que mataba a los lobos, era el Estado que procesaba el tema, y era el Estado que procesaba las pieles de lobo. Estaban sobre lo que es el arroyo pantanoso, cerca de la cancha Rampla, que quizás llega a la hincha Rampla. Yo tampoco ni soy de Rampla ni de Cerro. ¿Lobos marinos? Lobos marinos, sí. Lobos marinos. Sí, sí, lobos marinos. Lobos marinos. Era para la grasa, pero también se hacía determinadas cosas con los bigotes de los lobos, servía. Le voy a poner un ejemplo. La vaca no se tiraba nada. La vaca se usaba absolutamente todo. Todo. ¿Sabe lo que se perdía de una vaca? El mugido. Nada más. Nada más. Absolutamente todo. Con los huesos se hacía el fertilizante, yo les dije el primer término, con la sangre se hacía fertilizante, y con el guano, estudien la lucha del guano sobre el Pacífico, con Perú, Chile, Bolivia, el guano que viene del mar, de los animales, se hacían los fertilizantes. Acá también se hacía eso. A la entrada del cerro había una que se tiró hace poco, que fue, al decir de los historiadores, que hubiese gustado llegar ahí, un asesinato, tirar una chimenea que había ahí,
ahí había una gran fábrica que se llamaba Colagel, que era fertilizante orgánico, que salía del hueso, del abono y de lo que restaba de los desperdicios del animal. Pero en la zona del cerro existía textil, punta de yegua. Vio que todos son puntas, ¿no? Todo cerca del mar. El gran beneficio que tenemos en este Uruguay querido. Tenemos uno de los mejores puertos. Punta de Sayago era una textil que se llamaba Ferrés. Ferrés vino por el 1800 y algo y no le fue bien, volvió a España y volvió a venir y estaban los saladeros. Y él dijo, de alguna manera tengo que hacer plata, y la poca plata que trajo compró ganado y lo mandó a Fasón. Ustedes saben lo que es el Fasón, ¿verdad? Pero si van a ser diseñadoras tienen que saber que el Fasón es: yo compro la materia prima y se la doy a fulano o a mengano y él me devuelve el producto y yo soy el que lo vende. Entonces, como a él no le gustaban los olores de los saladeros, compraba el ganado y así hizo un dinero y dijo, es más limpio tener una textil. Entonces tuvo una gran textil en una zona que en aquel momento, no sé, alguien del interior que vive en un pueblo tenía que ir del centro del cerro, son 10 kilómetros hasta Punta de Yegua. Y no había ómnibus, no había calles, no había nada, y se llevaba primero en carretas y cosas, y después se llevaba en un ómnibus especial. Pero ahí no trabajaba cualquiera, porque ahí tenías que ser católico, apostólico, romano, y no podías ser laico, no podías creer en otra filosofía que fuera esa, ni en otra religión. La mujer tenía que asistir a la iglesia, que estaba dentro de esa, y el que vaya al cerro hay una capilla que se llama San Rafael, que está en Carlos María Ramírez y Cuba, que fue donada por esa familia Ferrés. La familia Ferrés es una de las familias más integrantes de la oligarquía criolla. Es integrante de aquella oligarquía que desmanteló la industria, de los Free Davis, de los Peirano Facio, de los César Carlones, de los Gallinal Heber. Gallinal Heber fundó un frigorífico que se llama Frigorífico Artiga, que está dentro del APES hoy, que por suerte terminó en manos de APES, terminó en manos de trabajadores que tienen pequeñas empresas, que el cerro se ve satisfecho por eso, porque simbólicamente ese lugar fue un lugar de lucha contra el Estado. O sea, de lucha contra el Estado y contra el frigorífico nacional, en especial el frigorífico Fray Bento y el frigorífico Casablanca de Paysandú, que era quien controlaba hoy lo que sucede con acá, como sucede con UNTE, como sucede con OCE, que hay sectores interesados, privados en desmantelarlo. Bueno, con la industria frigorífica pasó eso mismo. En la zona norte de Montevideo habían grandes textiles, pero estoy hablando de miles de trabajadores cada 8 horas, de grandes curtiembres. A mí me sorprende que venga cuero semiterminado de afuera y se termine acá en el Uruguay. El sindicato de curtidores le puede dar más informaciones, pero hoy veníamos en la ruta y se está exportando el ganado en pie. El exportar el ganado en pie es que le estamos quitando mano de obra a nuestros trabajadores, tanto al trabajador de los frigoríficos como al trabajador de la curtiembre y al trabajador del calzado. Yo comencé a los 17 años, un poquito más quizás, después de haber pasado por las cámaras frigoríficas, en una fábrica en la calle General Flores, y trabajábamos para Montevideo y hacíamos carteras de mujer solamente para Montevideo, y trabajábamos 150 personas en una fábrica de carteras. ¿Saben cuántas fábricas de carteras existían en el Uruguay? En Montevideo, estoy diciendo, cientos. Esto es hasta la década del 80, 83, 84. Cientos. Lo que no desmanteló de la dictadura lo desmanteló los gobiernos democráticos siguientes. Desmantelaron la industria de la vestimenta, del calzado, del cinturón, de la billetera.
cientos de trabajadores, 100 trabajadores en una fábrica pequeña, en un local como este, con 2 pisos o algo por el estilo, cientos de mujeres. Ahí viene el tema de la silla que decía la docente. La ley de la silla, porque tenían que trabajar paradas y no podían sentarse. La ley de la silla, hay una compañera en el Cuesta de Arte que se llama Ana Aguilera, Ana Olivera la intendente. Ana Aguilera, en el Cuesta Duarte, que tiene unos 59 años, yo la voy a delatar ya 60, y está en el Cuesta Duarte. En los primeros consejos de salario del año 84, luchó terminantemente para que volviera la silla, porque la trabajadora, el cortador tiene que trabajar parado, no tiene otro remedio, pero la trabajadora, la cimentadora, la que arma, la que crea, no podía sentarse, tenía que estar parada, no tenía 5 minutos, y es la creación de la famosa silla que decía la docente. Capaz que me llevan o me voy por las ramas, porque a veces me voy por las ramas. ¿Cómo vamos, Miguel? Bueno. O sea, el tema de la industria en el cerro, el tema de la cultura del cerro, el tema de la solidaridad en el cerro, estamos hablando de un cerro distinto del que tenemos. APES hace del año 90 que estaba APES en el cerro, ¿verdad? 90, 90 y algo. 93. El TEAPE empezó con el tema de las policlínicas, hizo un gran trabajo en el cerro, fue importantísimo, es importantísimo. Si vamos a estudiar algo tenemos que saber qué es lo que vamos a estudiar y qué pasó en esta historia, por qué no tenemos, porque todos se van a preguntar, ¿todos vamos a conseguir trabajo en la industria? Bueno, ustedes lo tienen que crear. Ustedes tienen que crear ese trabajo, ahora con la tecnología nueva. Nosotros creábamos esto que era el cuchillo. Esta era nuestra tecnología. Esta era la forma de crear el trabajo. Lo hacíamos nosotros esto. Esto no lo hacía la empresa ni nada. Eso venía de los otros zapateros. Yo tuve como dirigente un zapatero, se llamaba Pastorino, fue el presidente de la Federación Mundial y él me enseñó a hacer este cuchillo. Llegó a ser diputado y también tuvo un senador que fue fundador del sindicato del cuero, que se llamaba Enrique Rodríguez. También me enseñó la vida de dentro de una fábrica, que los oficios se enseñan adentro. Por eso el pueblo, la clase obrera tiene que crear sus propios maestros para enseñarle a su propia clase. Y por eso la universidad tiene que ser abierta al pueblo en general. Y cuando ustedes son cogobierno, ustedes tienen que sentir que nosotros precisamos, el ciudadano común, de la atención de ustedes. Y que la universidad tiene que seguir por este rumbo desde el 58 en adelante, desde Córdoba, con aquellos argentinos peleando por su autonomía, y que ese es el rumbo que deben trazarse, ser cogobierno, no ser solamente oyentes, ser pensantes. Bueno, capaz que hay preguntas o algo por el estilo, más de la vida del cerro. En el cerro habían 2 cines importantísimos, uno era de la compañía Sensa, está hasta hoy el edificio, otro está a la entrada del cerro, que hoy es un supermercado que era de una familia que se llamaba Bordino, que te daba alegría por un lado y te enterraba porque tiene una pompa fúnebre. O sea, esto para distinguirnos, porque aparte cuando íbamos y veíamos a este mal actor, pero que después supimos que era un mal actor, que era Ronald Reagan, con sombrero de cowboy matando gente, le gritábamos a Bordino que tenía gente para enterrar, pero teníamos 10, 12 años, estamos hablando de la década del 60, y había un teatro que se llamaba Apolo, que era un teatro privado que hoy está el Florencio, que quien tiene mi edad, en aquellos momentos como hoy, tengo la satisfacción de recibir escuelas en la Asociación de Jubilados, que cuando ustedes vayan a ver que nosotros tenemos un hermoso teatro también de 300 personas, vienen a hacer sus
sus bailes y sus escenarios de fin de año. Yo participé en ese Florencio y eso lo van a escuchar con las personas de 60 años en el cerro, lo van a escuchar en ese Florencio, que sin despreciar los que están presentes hoy y los que están dirigiendo el Florencio, tuvo un florecimiento y unos años dirigido por una persona que no era serrense, que se llama Elde Silva, que hoy lo aqueja una enfermedad importante, pero que fue fundamental para ese Florencio, que es uno de los pocos barrios de Montevideo, barrios, estoy hablando, ese barrio del interior del país, ese pueblo de 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas, que hoy tiene vigente un teatro, que tiene dos, vamos a decir, lo nuestro es otro, pero en el nuestro hay un museo, digo, que tiene una anécdota y un pasado muy hermoso, muy simbólico, pero muy triste, de lo que el Estado no protegió, que cuando los trabajadores decían no cerrar el frigorífico nacional, sufrió persecución, sufrió muertos, sufrió huelga de hambre que no se aconseja, y los viejos, nos queda un último integrante de esa huelga de hambre del año 69, que es el director del BPS, el compañero Cito Amaro, y a unas pocas cuadras de acá, en el día de ayer, acaba de morir un último de los dirigentes de nuestra federación, con 89 años, el compañero Paracampo, que también fue de la huelga esa de hambre del 69, y él estaría orgulloso de haber venido acá, o de que saber que yo estoy acá, con ustedes, con los jóvenes, con aquellos jóvenes del 68, porque eso es lo que ustedes representan para mí y para mi asociación y para un conjunto de serrenses de la década del 60, del 70, del 50 y del 40. En aquel momento, por decir una cabeza visible, aquellos estudiantes me iban a la cabeza de aquel rector que pasó hace un par de tiempo, el compañero Arocena. Estaba allá en el cerro con su túnica bajo el brazo, llevando la solidaridad y viendo a ver qué era lo que pasaba, por qué querían cerrar los frigoríficos. Pero eso fue muy triste, no para el cerro, para el país en su conjunto, ese tema. Hoy en día el cerro se adaptó, el cerro es una ciudad dormitorio, el cerro, con la reapertura de Gas Sayago, sería importantísimo para la zona. El cerro va a tener la apertura de un tema de pesca y de harinas. Lo que le pasa a Juan Lacase hoy, en aquella época se vivió en el cerro, pero imagínense que iban 30.000 trabajadores. Que eso, si lo ponemos por 4 personas, directamente estábamos alimentando a 120.000. Pero aparte el abastecer Montevideo con carnes y lanas. O sea que no era una cosa sutil así. Pero esto tan pequeño que pasa en Juan Lacase con el cierre de la papelera, sucedía en aquel momento. Y el Estado no salió en ayuda, de alguna manera, al contrario. El Estado, manejado por intereses económicos y financieros y privados, desmanteló toda la industria. Cueros, lanas y carnes. Hoy están en manos privadas. Hoy, si pudieran algún lockout patronal y paralizar el país, con solo cerrar todos los frigoríficos, con solo eso, o cerrar todos los devotos, o todos los discos, o todas las grandes superficies, habría falta de papel higiénico, falta de alimentos y falta de muchas cosas. Así dieron un golpe de Estado en Chile. No soy alarmista, pero es la historia. En Chile le dejaron de darle de comer a la gente, y dejaron incomunicado Chile, y un gobierno democrático cayó de esa manera. Pasa en Brasil y pasa en Argentina, que no debemos sacarlo de contexto de esta charla, debemos tenerlo presente. Siempre debemos tener presente, y no debemos tenerle miedo a hablar
en general de todo lo que nos pasa alrededor nuestro. Debemos ser conscientes de que no somos una isla, que somos integrantes y tenemos ante dos potencias. Y esas dos potencias hoy controlan la carne, Brasil controla la carne. Hoy no nos está afectando, pero en otro momento, en otros gobiernos y en otros estados, ustedes lo han sentido, se estornudaba Brasil o Argentina y nosotros nos moríamos de hambre, porque ellos nos controlaban la exportación. Y hoy vienen con cuero semi-terminado al Uruguay para terminarlo dentro del Uruguay, cuando estamos exportando cuero semi-terminado. O sea, le estamos quitando mano de obra al trabajador uruguayo. Estamos vendiendo ganado en pie, estamos vendiendo ovejas con lana. O sea, solamente a Arabia van sin lana, pero se está exportando ovejas al pie. O sea, no le estamos dando trabajo a la gente de acá. No le estamos dando trabajo. Miguel, dime. Walter, algo más digo que quiero. abrimos a las preguntas y vamos después concluyendo. Sí. ¿Qué preguntas se les ocurre que pueden hacerle ahora a Walter? Sí. Alejandro. Me quedo con esto último que decía que se está cortando ganado de pie, igual que las ovejas con la lana. ¿Decís que pueda tener un retroceso eso? Porque seguramente, así como se aprovecha acá, allá también se aprovecha donde vaya. Puede haber un retroceso de poder dar mano de obra uruguaya para ese tipo de cosas, cuero, de la lana y todo eso, y exportar solo carne. Decir volver a aquellos tiempos donde el Uruguay era que marcaba el mercado y el Estado, y bueno, es el Estado. O sea, no estoy hablando solo de gobierno, es el Estado el que tiene la palabra. Y son ustedes, digo, los trabajadores del futuro, los maestros del futuro, los docentes, los que tienen también la palabra. Ustedes, a través de las manos, de las herramientas que le dan, de transformar la situación. Digo, yo no me acuerdo mucho de que esto sucediera, que un obrero, un ciudadano común, estuviera frente a una clase de facultad, y esto es un cambio, esto es volver a eso, al menos que esté yo sentado acá atrevidamente. Pero están ustedes, sí. Hola, buen día. Hola. Yo quería preguntar porque, bueno, nosotros el año pasado fuimos al cerro, hicimos ahí un trabajo de relevamiento, estuvimos conversando con algunas personas y una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue el sentido de pertenencia de la gente del cerro y cómo hablaban con cierta nostalgia sobre aquellas épocas donde los frigoríficos estaban abiertos. Y una duda que me queda más allá de eso, como bueno, de esa manera de hablar, es que en qué cosas hoy podemos ver que todavía quedan algunas fisuras respecto al cierre de los frigoríficos en el cerro. O sea, más allá de que la gente que vive ahí tiene un sentido de pertenencia como muy importante, que siguen hablando y añoran como aquellos años, pero ¿en qué otras cosas se pueden ver? El sentido de pertenencia es muy grande. Creo que capaz que el que vive o nació en el centro de Montevideo también diga, yo soy del Cordón, soy de La Guada, soy de allá. Hay un dramaturgo que nació en el cerro y es maestro y hoy está en La Candela haciendo una obra de teatro de Julia Arévalo que se llama Dino de Arma, y ya le hago la propaganda, creo que me va a pagar algo. Él, en un programa que uno decía, en el 10 decía, yo estudié en la biblioteca Florencio Sánchez de la Federación de la Carne en aquel momento, y ahí aprendí. Y quien haya ido al Liceo del Cerro, Bruno de Zavala hoy, en el Cerro iba todo a ese liceo, no es como hoy que podés ir a cualquier liceo, primero por un tema económico, pero la biblioteca era esa, ahí iba la gente a estudiar. Hoy APES
los compañeros Miguel, la compañera Débora, quizás a veces me paso de atrevido y en vez de decir de los docentes, digo de los compañeros, Federico y todo APES en un conjunto, nos están ayudando con una gran logística, en el sentido de que hay un compañero, Marcos, que hoy no vino, pero que está siempre para que esa biblioteca esté abierta. Eso significó que si vos vas a esa biblioteca, estudiaste en ese lugar, estudiaste en la Escuela Pública del Cerro, la famosa Escuela Checoslovaquia o la famosa Escuela Castellana, viviste en esa zona, compraste el traje porque había todas las 24 cuadras que existen desde Carlos María Ramírez y Grecia hasta Carlos María Ramírez y Noruega, que es la última en el mapa, que no existe pero sí está en el mapa, que es la Rambla del Cerro, la Rambla del Cerro. Ahí estaba el sastre, ahí estaba la tintorería, ahí estaba la tienda, ahí estaban los boliches, ahí estaba el almacén del armenio, ahí estaba el taxímetro de aquella época, que no era como los de ahora, sino que era un taxímetro individual y era del vecino y que hacían los recorridos. Ahí había un ómnibus que venía de Belvedere al Cerro únicamente y el 125. Estamos hablando de década del 60, digo, hace 4 días. O sea, para mí fue ayer, pero para el país, que todavía no cumplimos 200 años, 50 años, 60 años, no son nada. Entonces, el sentido de pertenencia no es solo de pertenencia. Dino de Arma decía, yo soy ideológicamente del Cerro. O sea, iba mucho más allá. O sea, era ideológico el tema del Cerro. Digo, porque era un tema de clase. Allí estaban los obreros, allí estaban los trabajadores. Digo, allí habían las mismas dificultades que en cualquier otro lado. Allí la mujer era perseguida de la misma manera que hoy. Allí la mujer ganaba menos también que hoy. Pero había un tema solidario, había una defensa. El sindicato del Frigorífico Nacional, ese emblemático frigorífico de 15.000 trabajadores, 4.000, 5.000 trabajadores cada 8 horas, tenía miles de mujeres. Pero la mujer no era privilegiada en ningún momento. Se creó una caja de compensaciones de los frigoríficos que protegía a la mujer y a los niños, pero lo creó el sindicato, lo creó la federación. Con plata de la federación se hizo un edificio en la calle Japón que hoy pertenece al BPS. Gurbich, habrán oído, ¿verdad? Cuando vino de Polonia perseguido, fue a la calle Polonia y Vizcaya, venía de Polonia. ¿Por qué fue? Porque Polonia, Vizcaya, trabajadores, obreros. Él era un humilde hombre que venía perseguido. Uno de los pocos judíos que llegó al Cerro. Después había otra familia, Servianki, también grandes luchadores, abogados, defensores de los trabajadores, murió hace muy poco. Pero Gurbich, un día le tocaron la puerta a los trabajadores de la Federación de la Carne y le dijeron, precisamos un mural para nuestra sede de asignaciones familiares que atienden a los niños, que atienden a las madres. Y Gurbich, y le dijeron, ¿cuánto es, Gurbich? No, esto es mío para el Cerro, para la Federación. La dictadura se lo llevó, la dictadura se lo apropió, se lo quedó en el BPS, hoy está en la Plaza Matriz, allí donde se paga el IRPF. Es un mural de una gran extensión de pequeñas cuadraditos que es todo el Cerro. Eso es el Cerro, esa es la pertenencia. Ese mural vale $1 millón. Nosotros no queremos $1 millón. Nosotros queremos el reconocimiento para esos viejos frilleros de que eso fue idea de Gurbich, pero fue a pedido de esos trabajadores. Eso es el Cerro de pertenencia. Yo no nací en el Cerro, pero ¿sabe cuando mis amigos, mis compañeros que tengo 50, otros de 60 años de militancia, que me llevaron con 12, 13 años a enfrentarme a 5.000 trabajadores para dar un saludo como siendo estudiante, y que me temblaban los pies como hoy también me tiemblan, pero de alegría de estar acá? El tema fue
esos trabajadores, esos mismos trabajadores, me decían, pero vos no naciste en el cerro. Yo fui a los 3 meses al cerro. Nací en Nuevo París. Y la broma esa es una broma, pero con un contenido cultural. Porque antes, en el 60 para atrás, los trabajadores, era muy raro que nacieran en un hospital. Nacían en el cerro, nacían en sus casas. Y acá, dos de los que iban a venir acá, que hoy no pudieron venir porque están en el velatorio, nacieron en la casa de ellos. Uno de 77 años y otro de 70. Y entonces, eso también es pertenencia, pero la pertenencia va por ese lado que decía estudiante, decía eso, que se siente el tema de pertenencia. ¿Añoramos eso? ¿Cómo no lo vamos a añorar? Pero ojo, que mire que no todo era viña, que porque hubiera trabajo se ganaba muy bien. Habían 3 sesiones de los frigoríficos, 4 que ganaban muy bien. La mujer ganaba poco. Pero el sindicato del Nacional fundado decía sindicato de obreros y obreras, porque hoy está de moda. Pero esa es de moda no. Hoy algunos nos dicen y nos teorizan y nos socializan mujeres, hombres, gay, homosexuales, y pienso yo y me atrevo a decir que somos ciudadanos todos, clase trabajadora por un lado, pueblo, y por el otro burguesía y oligarquía. Que después no nos dividan y quieran enfrentarnos entre trabajadores y desocupados, como hizo el fascismo en Europa. Tengamos cuidado con eso también. La presencia, el ser del cerro, pertenecer al cerro, no queremos dividir que somos mejores ni peores, pero tenemos esa cultura. Eso no va a volver, eso no va a volver. Pero lo que se ha hecho hoy y se ha transformado el cerro, y la llegada de la universidad al cerro y la universidad al interior del país, eso es más importante que volver a algunas raíces anteriores que fueron buenas. Walter, Una me están diciendo que hay que ir cerrando la conversación. Sí, no tengo problema. No tengo problema. Le hacemos la última pregunta y No, bueno, señalar como que estás hablando de un tipo de relacionamiento entre las personas, ¿no? Sí. Que más allá de que el Estado tenga o no tenga que hacer, también hay algo que se da entre las personas que se alimenta y se vincula con lo que puede hacer o habilita el Estado a hacer, y que, bueno, tiene que ver con nosotros no ser tan individualistas, o no sé, pensarnos más como comunidad, no sé, como sociedad. Sí. Mira, el tema, yo lo cierro así. El tema solidaridad no es ir a dar una ropa. El tema solidaridad es dar a veces lo que nos sobra, o dar un par de zapatos. Está bien, vamos a una inundación y vamos. El tema solidaridad es otra cosa. Es cuando yo tengo determinados privilegios y a mí no me toca. Es cuando el jubilado de 30.000 pesos o 40.000 pesos tiene que dejar de lado su reivindicación, y a cada 6 meses al que gana 10.000 le den un aumento. Eso es solidaridad. Solidaridad es el FONASA, que paguen más lo que tienen más. Eso es solidaridad. Que el trabajador que gana 30.000, el 1% le corresponde tanto, pero el que gana 10.000 le corresponde tanto para estar en el FONASA. Es cuando perdemos derecho. Eso es solidaridad. Solidaridad, ¿saben lo que es? Y esto es la parte quizás que a veces me toca decir, que había un muchacho allá por el este de Europa que decía que la libertad que nosotros tenemos es la libertad que nos quieren dar los esclavistas, no es la libertad que nosotros queremos. O sea, no sé si se me entiende. Dice, son libres, pero son libres porque yo lo digo, que soy el esclavista que le decían a los esclavos en la antigua Grecia. O sea, la libertad es la que ustedes quieren, no la que ellos quieren. La libertad es esa. Vos te podés quedar un rato más, ¿no? Sí, un segundo nomás y termino.
Sí, y después le damos la palabra al resto de los... Da. Y después seguimos en todo caso. No, yo ya termino. Hasta las 12. Yo termino y quería terminar robándole a un señor, un filósofo y revolucionario uruguayo que decía, en un homenaje a un poeta español, que él lo dice a la gente suya, que no, en el cerro, yo lo tomo así, no somos una seta de viejos escogidos y tampoco desarraigados que estamos contra todo. No, voy a hacer, y todos lo conocen, mía, como la hizo Carlos Marx, la frase de Terencio: nada de lo humano no es ajeno. Y ese es el objetivo nuestro. O sea, no es un tema solamente de cuidar la naturaleza, sino que es un tema, el objetivo es el ser humano, es el ciudadano. Yo por acá me quedo, digo, y le pido disculpas si a veces me fui por las ramas o algo por el estilo, pero esto es una de mis primeras experiencias después de 4 años, volver a mi asociación, que estaba el compañero Labraga, que algunos lo deben conocer, que tuvo un desenlace malo en su familia con una hija de 27 años, y hoy nos toca estar frente al museo y los espero allá. Nada más. Gracias.